Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de mercados de Previsión Sanitaria Nacional. Agradecer la asistencia de los mutualistas y de todos aquellos que luego lo vean a través de la web. La sesión de hoy va a ser muy interesante porque tenemos un montón de problemas en el frente. O sea, la actividad económica está marcada por un montón de problemas. Aquí vamos a tratar todos ellos. Unimos los que ya veníamos tratando en sesiones anteriores, como era el tema de la inflación, los tipos de interés disparados, el precio del petróleo, la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora a todo eso le unimos otro frente más, como es el conflicto en Oriente Próximo, con el peligro de que se extienda por la zona y también que se extienda a Europa en lo que se refiere a atentados terroristas. Con lo cual, todo esto va a marcar el devenir de las bolsas en los próximos meses. Para tratar todos estos problemas, contamos con Pablo García, como en anteriores ocasiones, que ya lo conoceréis de todas las sesiones anteriores. Pablo es especialista en mercados financieros, colabora con PSN en todo lo que es productos de inversión, planes de pensiones con nosotros, y la verdad es que el funcionamiento de todos estos productos está siendo muy bueno. Y bueno, pues nada más, simplemente dar la bienvenida a Pablo. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, ¿qué tal? Buenas tardes, José Antonio, y mil gracias como siempre por la introducción. Gracias a todos por la asistencia. Sentimos que parece que hay algún problema técnico, pero como la sesión va a ser grabada, todos los mutualistas podrán acceder a ella. Sin más preámbulo, voy a compartir la presentación. Vale, espero que confírmame, José Antonio, que la presentación Sí, se ve ¿la está viendo? correctamente. Perfecto. Bueno, el titular es "La inflación persiste". A mí siempre me gusta, cada vez que hemos hecho estas sesiones trimestrales, es hacer un poco de balance de lo que hemos venido estudiando, analizando y lo que ha ocurrido en mercado para ver si nos estamos confundiendo o si el análisis y después la ejecución en los planes de pensiones y en todos los productos que ustedes tienen acceso a través de PSN, pues ha funcionado bien. Ya les adelanto que el mercado se está poniendo, como bien comentaba José Antonio, más complicado, pero hemos ido generando un alfa en los últimos 2 meses extraordinario y nos hemos puesto de nuevo pues prácticamente a liderar los fondos de pensiones. Y ahora les explicaré por qué, pero ya pueden intuir que es porque el análisis parece que sí ha sido el que podíamos prever. Vamos a ver si se pasan bien. Denme ustedes un segundito para ver si estoy pasando bien las slides de la presentación. Vale. Como pequeño resumen, la situación se complica en muchos ámbitos. Es decir, hemos tenido el caso macro, ¿no? Hemos hablado del proceso de desinflación que remite ligeramente. Los últimos datos de los 2 últimos meses están siendo algo peores de lo previsto, ¿no? Los datos de crecimiento están empeorando, ese soft landing, ese aterrizaje suave que tanto más deseamos de la realidad de los mercados. Sobre todo en Europa, aunque Estados Unidos está aguantando, y está mejorando ligeramente China, sobre todo gracias a los estímulos. No obstante, Financial Times titulaba recientemente: Estados Unidos ya no podrá evitar la recesión. Sobre todo el mensaje que, como habrán escuchado y nosotros repetimos en Divacons Alpha Value mucho en los famosos podcast, tipos altos durante más tiempo significa un cambio en las expectativas de consumo y de inversión. Así que bueno, se mantienen los mensajes de los bancos centrales, pero la macro claramente está empezando a empeorar en algunas zonas económicas, en concreto en la Unión Europea y también, por supuesto, en Reino Unido. La micro, es verdad que el primer semestre fue excelente. Recuerdan que les veníamos comentando cómo el primer trimestre fue una sorpresa tanto a uno como al otro lado del Atlántico, que el segundo trimestre claramente Estados Unidos ha cogido la batuta y Europa ha empezado a flojear sensiblemente, y que para el tercer trimestre esperamos que Europa quizá lo haga bastante peor. Ya hemos empezado las primeras publicaciones de resultados con algunos profit warning sonados, como pues, puede ser el de Ericsson, como ha sido el de Sartorius, etc. Y Estados Unidos de momento está manteniendo un buen tono. La geopolítica, por supuesto, la guerra en Ucrania continúa y de hecho Putin parece que está cogiendo un poco de fuerza. Ya lo comentaba el señor Donald Trump, ¿no? Cuando decía que
que es curioso que los occidentales últimamente no hablamos demasiado de la guerra de Ucrania, y es porque esa guerra de desgaste de Putin pues parece que está empezando a funcionar, y el último mes la verdad es que todo le ha ido bastante mejor, sobre todo porque el control occidental es menos importante, porque todas las medidas que han supuesto esos bloqueos para Rusia no están teniendo tanto éxito, como desde luego ha sido el caso del petróleo, como dentro de la OPEP Plus, Rusia y Arabia Saudí han seguido manteniendo los recortes de producción. Es decir, por el lado de la oferta se ha controlado mucho mejor que por el lado de la demanda el precio del crudo, que supera los $91 barril en la versión Brent. La guerra judeo-palestina, por supuesto, los atentados terroristas tremendos de Hamas, aparte de una barbarie humana, ponen en jaque la estabilidad de la zona, ¿no? Y eso ha tenido una repercusión sobre todo en los precios de la energía. Y las divisas, el dólar se ha apreciado, ¿no? El euro ha marcado mínimos desde diciembre del 2022. No se prevén más subidas de tipos, pero se mantendrán altos por más tiempo de lo inicialmente previsto. Y eso ha tenido su impacto en las divisas y, por supuesto, las materias primas, como hemos comentado anteriormente. Con lo cual, el panorama, desde luego, sigue siendo más complejo. Pero vamos a lo que está pasando en los mercados, ¿no? Actualizado justo al cierre europeo de hoy, ya no tenemos esos performances tan espectaculares de la bolsa, aunque desde luego el Nasdaq, habiendo remitido algo, sigue teniendo un performance year to date del 20,07%, un performance todavía una evolución bastante satisfactoria. Mal los mercados asiáticos, desde luego quitando el Nikkei de japonés, que lo está haciendo especialmente bien y es una sorpresa, y también la India, que ahora les explicaremos, que es una de nuestras apuestas que ha funcionado especialmente bien. Si miramos por sectores y miramos los bonos, que siempre les comentamos, recordarán que es uno de los factores más importantes que nos ha ido adelantando todos estos problemas, ¿no? Pero por sectores hemos visto que los sectores ligados al consumo, después de tener un primer semestre extraordinario, empiezan a flojear. A un mes vista ya llevan un menos 4%, y del más 28% que han llegado a tener, estamos en un más 19%. Las utilities como proxy de los bonos han sufrido, y los cíclicos pesados, sin embargo, han funcionado. Y ya les voy adelantando, esa ha sido la estrategia. Hace ya 2 meses empezamos a tomar posiciones muy fuertes en los fondos de pensiones y los fondos de renta variable internacional que cogestionamos para PSN, y que han tenido un comportamiento excepcional. Petróleo, materias primas e incluso la tecnología, que ha aguantado bastante bien. Además, hemos empezado a hacer algunas operaciones más corto plazo, cubriendo las carteras, tomando ETFs, incluso apalancando en algunos casos, y llevamos ya 12 de 13 operaciones con éxito, con plusvalías, y de ahí ese alfa que hemos ido generando creemos, una buena lectura de por dónde iban los tiros del mercado. La TIR que reflejan desde luego, o que se relajan ligeramente después de haber marcado esos máximos de una década, que ahora comentaremos. Fíjense por dónde están los bonos. La TIR del T-Bond, del bono de referencia a 10 años norteamericano, 4,9%. Estamos hablando de máximos desde el 2007. Hablaremos ahora de la inflación y detallaremos más temas. Los yields británicos en el 4,65%, es decir, el 10 años británico ya está pagando un 4,6%, que son niveles extraordinarios si lo miramos en la última década. Y el Bund está y ha llegado a tocar el 3%, ahora mismo está en el 2,92,1%, con España, que ha llegado y que ahora mismo ya ha vuelto a superar el 4%, 4,05%. Pablo, tenemos Sí. un mutualista que nos pregunta, al hilo de los bonos, las perspectivas para los próximos meses. ¿Qué idea es la que tenéis? Pues mira, si recuerdan todos ustedes las presentaciones que hemos ido haciendo en los últimos, yo diría que año y medio, durante 2 años hemos estado cortos apalancados del boom. ¿Eso qué significaba? Que nosotros pensábamos que las rentabilidades negativas que llegaba a tener el boom de menos 0,4, menos 0,5 no eran sostenibles en el tiempo. Es decir, esperábamos que los precios de los bonos remitieran y que las rentabilidades subieran. Recordarán que hemos insistido mucho en explicarles en otras sesiones cómo funcionaba eso, ¿no? Pero básicamente recordarles que si esperamos subidas de tipos, es decir, a mí las próximas emisiones de un 3 me va a pasar a un 4, yo voy a preferir comprar el bono que me da un cupón al 4%. Lo que voy a hacer en el mercado secundario es vender ese bono antiguo al 3%, cae el precio del bono porque sube la rentabilidad de las emisiones futuras. Por eso yo les he dicho siempre que es una mala
mala jugarreta del idioma cuando decimos que cuando caen los precios suben la rentabilidad de los bonos. Bien, estamos hablando de distintos tramos. Es decir, es que yo vendo en el secundario el bono que me paga un 3 porque la emisión futura sale al 4%. ¿Visto? Entonces, lo que nosotros preveíamos es que esas tires iban a subir y los precios de los bonos iban a caer. Por eso fuimos números unos el año pasado con unas rentabilidades extraordinarias, sobre todo en los fondos mixtos. Bien, esta pequeña entradilla o demasiado larga es para explicarles que desde hace ya unos meses nosotros neutralizamos las posiciones. Es decir, no pensamos que las tires fueran a ir más arriba del 3% para el Bund, 4,5% para los yield, que los han superado, e incluso acercarse a los 4,75, que los ha superado en el caso del Tibón en el 4,9. Creo que estamos cerca de marcar máximos porque, y ahora lo explicaremos con los tipos y con la inflación, los tipos están cerca de pivotar, están cerca de frenar las subidas. Posiblemente la Fed pueda subir los tipos una vez más. Yo no lo creo. No hay expectativas. Tan solo el 10% espera una subida de tipos para la próxima reunión de la FED el 1 de noviembre. El 26 de octubre se reúne el Banco Central Europeo. Tampoco se prevé que suban tipos. Podrían subir 25 puntos. Pero ese no es el problema. El problema es que vamos a tener los tipos de interés altos durante mucho más tiempo. Y era lo que comentaba al principio. Eso cambia las expectativas tanto de los consumidores, porque les retrae el consumo, porque los precios están subiendo, porque la financiación es más cara y porque la financiación es más restrictiva. Los bancos solo prestan dinero a los ricos o a los que menos lo necesitan. Bueno, pues eso se hace un poco más difícil. Por lo tanto, ese es el problema, y es que la subida en los primeros recortes de tipos se prevén. Actualmente los swaps apuntan a que el primer recorte de tipos será en Estados Unidos en julio del año que viene, y tan solo ya se habla de 2 recortes de tipos el año que viene. Y para Europa, en este caso para la Unión Europea, la eurozona se espera que sea en septiembre. Es decir, que el escenario ha cambiado y eso nos hace ser, bueno, pues pensar que puede haber un tensionamiento más en los tipos largos, sí, de acuerdo, los tipos cortos, que es los que manejan los bancos centrales, 25 puntos como máximo, pero que ese periodo de tipos altos se va a mantener mucho tiempo, y eso es lo que ha hecho que haya más tensiones en los bonos, porque a priori una tensión geopolítica podría suponer que el inversor compra bonos para protegerse de la volatilidad de la renta variable. Así que nuestra posición, insisto, hemos estado cortos año y medio, 2 años, nos pusimos neutrales, no estamos compradores todavía, con lo cual nos ha venido bien esta situación, pero como opción de incrementar posiciones en depósitos y en bonos soberanos, y ahora explicaremos también por qué los high yield no son una buena opción, lo veremos un poquito más adelante. En resumen, nuestra posición es bastante más neutral, no estando cortos ya, no estando apalancados, y pensando que los niveles del 4,9 de Estados Unidos, 4,6 de Reino Unido, o el 4 de España, o el 3 casi de Alemania, son niveles razonables para las expectativas de inflación futuras. ¿Vale? Pero bueno, lo vamos a tocar ese tema. Uno de los factores importantes que siempre les he destacado es que es verdad que a principios de enero nosotros éramos más cautelosos porque la gente ya no se acuerda, pero justo a mitad de diciembre del año pasado, la señora Lagarde subía los tipos 50 puntos y provocaba caídas muy bruscas del mercado, como pueden ver en el gráfico en el mes de diciembre. El mercado cerró pues en zona baja. Y sin embargo, el mes de enero fue extraordinario. Ahí nosotros éramos más prudentes, reconozco el error, pues ligados al consumo, real estate, inmobiliarias, todo eso subió con mucha fuerza. Pues fíjense, estamos prácticamente en niveles, no prácticamente, estamos en niveles del mes de enero. Es decir, el mercado ha ido dando tumbos. Tuvimos el mes de marzo, que ya les explicamos, la crisis del sector bancario regional, digamos, banca mediana norteamericana, con esa valoración de los bonos, con esas dificultades de liquidez que forzaron la venta de bonos mark to market, y eso generó unas minusvalías y sobre todo un desajuste en el balance, los famosos breakdowns, es decir, depreciaciones de activos en balance, que significaban que tenías que ampliar capital. Eso fue la crisis de Silicon Valley Bank, la crisis de Credit Suisse, que creo que ya les explicamos que adelantamos y cambiamos algunos de los productos que ustedes tienen para evitar esos riesgos, y la verdad es que fue una medida yo creo que
una medida bastante razonable para proteger el capital de los mutualistas. Y ahora lo que hemos visto es pues, que el mercado ha ido dando tumbos. En algún caso yo les explicaba en la última reunión que el año ya estaba hecho. Pues creo que no nos equivocamos. El año ya estaba hecho y sin embargo ahora hemos tenido caídas. Pero lo más importante es que desde el mes de agosto, septiembre, lo que llamamos de octubre, nuestras posiciones han sido bajistas y donde hemos estado más largos han sido gracias a ese análisis que les comentamos en sectores como el petróleo, metales y minas, parte de tecnología o algunas compañías de calidad que han funcionado especialmente bien, con lo cual hemos generado muchísima alfa y ahora lo que nos hemos puesto es en los niveles que no teníamos en el mes de enero en el ranking prácticamente lo veremos más tarde, en el ranking de los fondos y ya les adelanto que incluso las últimas 2 semanas han sido francamente buenas. Esta es la realidad, el petróleo vuelve a inquietar. Estos datos son, además los he cogido de hace minutos, para que tengan ustedes una información certera y reciente. $91,16 barril, estamos hablando del Brent, las tensiones obviamente provocadas por los ataques terroristas de Hamas y obviamente la futura incursión terrestre de Israel en el norte, el norte de la franja de Gaza, ¿no? La zona sur está incluso bloqueada por Egipto y hemos visto como Hezbollah o como Irán, por supuesto los jordanos también, pero también Irán pues están pues esperando su oportunidad. La verdad es que la situación es un polvorín y eso se está reflejando, algo que nos vino bien porque nuestra apuesta desde, digamos, mediados de julio empezamos a tomar posiciones en el petróleo, esta caída nos cogió mal y otra vez hemos vuelto a tener un posicionamiento bastante óptimo. Fíjense en la búsqueda del refugio con el oro, ¿no? Es decir, el oro que había estado bastante ramplante y lateral en los últimos meses, cogió bastante fuerza a medida que obviamente se utilizó como activo refugio. Los bonos mundiales aquí quizá lo van a ver más claro, ¿no? Es decir, les hemos hablado de las tablas, pero a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Fíjense esa subida en vertical. Bueno, esta subida la hemos cogido durante un buen tiempo, pero ya en esta zona empezamos a estar más neutrales. Si miramos de dónde arranca y miramos 2 años anteriores, estaríamos hablando, en el caso del boom, en rendimientos negativos, es decir, que ganamos en torno al 45% en renta fija. Eso nos hizo quedar números 1 y con 500 puntos básicos respecto a los siguientes fondos. Eso es algo extraordinario, eso puede pasar una vez en la vida, ¿no? En el caso del Tibón es que el último tirón ha sido extraordinario. Así que, bueno, insisto, todo está un poco relacionado con lo que hemos comentado de inflación, que ahora vamos a ver con más detalle. La subida de los tipos tiene un efecto perverso sobre las rentabilidades de los activos, ¿no? Y he puesto este chascarrillo, como yo digo, del panadero de la bolsa, sale el activo ilíquido, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer, ¿no? Es decir, un activo ilíquido, un private equity, cada vez tiene más dificultades para conseguir rentabilizar sus activos, es decir, las TIRES, las IRs, que sean mejores que los yields, es decir, del activo libre de riesgo. Cuando hablamos del bono norteamericano o hablamos del bono, de los bonos europeos como el Bund de referencia, de benchmark, queremos decir que ese activo, esa inversión está libre de riesgo, ¿no? Y aplicamos primas sobre el activo libre de riesgo, como es la prima de invertir en renta variable o de invertir en un private equity, ¿no? Que siempre tiene más riesgo, pero a priori los retornos van a ser superiores. Pero claro, cuando empezamos a tener una financiación mucho más cara, los spread, que ahora lo veremos también, los diferenciales, empiezan a no justificar entrar en activos de riesgo como pueden ser high yields, ¿no? Sí, Fíjense. mejor, no, Pablo, mejor invertir directamente en deuda del país que no deuda de una empresa del país, que Correcto, siempre va a tener más, porque hay poca diferencia en rentabilidad y el así riesgo es mucho es. mayor, Así es, ese ¿no? es el equity risk premium, por ejemplo, ¿no? Es el riesgo de invertir en renta variable, te tiene que aportar una rentabilidad superior. ¿Cuánto? Bien, eso es lo que hablamos del spread o el squeeze de los spreads, que es cuando se estrechan mucho. Cuando se estrechan, como bien comenta José Antonio, para los profesionales no tiene demasiado sentido por una serie de pipos, por una rentabilidad, digamos, marginal, estar en un activo con más riesgo. Eso tiene que ampliarse, sin ninguna duda. Es decir, yo tengo claro que los high yield van a empezar a tener unas rentabilidades mucho más altas porque el riesgo va a cotizarse. En algún momento podemos plantearnos tomar posiciones ahí. De momento, para mí, no tiene demasiado sentido estar largo en esos activos de riesgo cuando el activo sin riesgo o un depósito te está dando, o como veremos luego, productos que tiene PSN que están respaldados por bonos soberanos y que dan unas rentabilidades muy razonables.
créanme, no merece la pena ese extra por el riesgo que tienen. Fíjese, nivel más alto desde el 2007 y con la curva muy invertida. Cuando hablamos, también les hemos intentado dar un poquito de formación, ¿no? Pues el 2 años estaba marcando un 5,21%, ¿no? Con una curva hiperinvertida, que ya le comentamos que era condición necesaria, pero no suficiente para que el país entrara en recesión. Es decir, lo que les hablábamos de usted que prefiere financiar a corto plazo o a largo plazo. ¿Cuándo exigiría más? Cuando no se fía de que la persona a la que le preste el dinero la entidad vaya a pagarle el dinero. El cuadro de probabilidades de tipos, como decíamos, fíjense en este detalle, ¿no? Tan solo un 10% piensa que la próxima reunión de la FED del 1 de noviembre, como ya les adelantamos, va a haber subida de tipos. Entonces, ese alargamiento del periodo de tipos largos es lo que a mí me preocupa personalmente y creo que vamos a tener unas tires de los bonos que se van a mantener ahí. Es raro que vayan mucho más arriba porque significaría que hay mucha más inflación. O dicho de otra forma, si empezamos a tener tires mucho más altas de los bonos es porque hay una inflación mucho más alta y es porque nos puede generar una recesión mucho más severa de la que puede llegar. Las próximas reuniones las vamos a tener en breve, 26 de octubre o como decíamos, el 1 la FED y el 2 de noviembre la tenemos por parte del Banco Central Británico, el Banco of England. Aquí hablamos un poco de esos diferenciales, ¿no? Fíjense que los hedge funds, que obviamente son unos fondos de cobertura, son unos fondos mucho más arriesgados, que buscan un performance absoluto mucho más importante, han construido la posición corta más grande de la historia en los bonos del Tesoro norteamericano, ¿no? De ahí esos máximos del rendimiento, por ejemplo, pues el 30 años, ¿no? Ya no hablamos del 10, sino incluso del 30 años, ¿no? Pero las posiciones cortas son extraordinarias. Y hablamos aquí, les ponemos un poco lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Los diferenciales entre la rentabilidad de los bonos libres de riesgo, soberanos y los high yield están muy por debajo de otros momentos de desaceleración o recesión. Si hablamos de las divisas, Sí. bueno, Por sí, ejemplo, perdona. Pablo, una Sí. duda. La persistencia de tipos altos, ¿a qué sectores beneficia de renta variable y a qué sectores perjudica? Bueno, lo vamos a ver cuando hablemos Lo de vamos a los ver más sectores, adelante, vale. pero en cualquier caso hemos hablado del proxy de las utilities. Suele funcionar mal para las compañías que están endeudadas. Es normal, ¿no? Si yo soy una empresa o una economía doméstica que me estoy endeudando mucho y me sube el precio del dinero, y no solo que me suba el precio del dinero, sino que las restricciones crediticias son mucho más elevadas. Es decir, ya no se me presta dinero tan alegremente. ¿Quién va a sufrir más? La persona o la compañía endeudada o con un balance o un perfil menos sólido. Es decir, antes se hablaba de que las telecom estaban muy endeudadas con una deuda neta sobre EBITDA superior a 3-4 veces, pero hay compañías de medtech muy endeudadas. Y hay una falsa creencia que el sector tecnológico per se es un sector de crecimiento y es un sector que le perjudica muchísimo la subida de tipo. Bien, si hablamos en general, es cierto que si las compañías de crecimiento tienen mucha deuda, o dicho de otra forma, financian su crecimiento vía deuda, es cierto que les va a venir mal. Pero ahí entra un poco las mega big tech norteamericanas, que hay 7 compañías que copan en términos relativos de una forma brutal digamos, el devenir del Nasdaq, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que Apple tiene caja neta, que Alphabet tiene caja neta, que Microsoft, etcétera. Es decir, que las grandes compañías tecnológicas, dicho así, no son compañías que estén apalancando el crecimiento, sino que tienen caja neta. Por lo tanto, ¿la subida de tipo les viene bien? No, no digo eso. No les viene bien porque drena el consumo, porque hay menos apetito del inversor por invertir digamos, en negocios, pero sí es verdad que a quien le perjudica de verdad es a las compañías que estén endeudadas. ¿Vale? O que tengan balances menos sólidos, que no es el caso de las megatech. Por eso algunos inversores me decían, ¿cómo has invertido tanto en los deep cyclical, en las petroleras, etcétera, pero has mantenido tus posiciones muy fuertes en las grandes tecnológicas? Porque seguía pensando que los resultados iban a seguir siendo buenos, y así ha sido. Alphabet está en máximos, tomamos alguna posición en Amazon, teníamos las posiciones en Apple y en Microsoft muy, muy potentes. Hemos mantenido Novo Nordisk, que está como una auténtica moto. Es decir, hay compañías que pueden no estar tan baratas, pero que las expectativas de crecimiento son buenas. Y aunque suban los tipos, insisto, no están tan apalancadas.
Esa es la clave. Es decir, no solo es growth, subida de tipos, esos sectores funcionan mal. Por contra, o por contrario, a quien le viene muy bien la subida de tipos, por lo general, es al sector financiero. Es decir, si yo mis márgenes de intermediación, es decir, lo que me dan, que tengo en caja en depósitos, cuentas a la vista, y lo que estoy prestando, el spread se amplía cuando los tipos suben. Es decir, los márgenes de intermediación, el net interest income, sube. Y también la rentabilidad sobre los fondos propios. La rentabilidad sobre los fondos propios se mide el famoso ROE, también suele mejorar. Yo soy mucho más eficiente cuando el spread se amplía y soy capaz de jugar. Lo habrán visto ustedes en España. Yo siempre he dicho, pero ¿por qué los bancos españoles van a tener que subir lo que pagan por los depósitos? ¿Simplemente porque hayan subido los tipos de interés? No debería ser. Lo que pasa es que los bancos no son privados, son semipúblicos. Y eso les viene bien cuando las cosas van mal, que los rescatan, pero cuando las cosas van bien les cae, como en Italia y en España, y ahora llegará a algún país más, pero en España y en Italia gobiernos de un sesgo de extremos, pues han impuesto esos beneficios que ha ido desde el cielo, ese impuesto extraordinario. ¿El por qué? Porque los bancos ganan más cuando los tipos suben y, como les decía, los bancos españoles no tienen por qué pagar más por los depósitos. ¿Por qué creen ustedes que no van a pagar más por los depósitos cuando los tipos están más altos? Porque no necesitan Tienen dinero para liquidez. financiar, tienen liquidez y pueden perfectamente prestar a las economías domésticas o a las empresas el dinero que les están pidiendo. Y como están restringiendo un poco el crédito y el Banco Central les ha prestado dinero gratis, todavía tienen dinero como para prestar. No necesitan, digamos, pagar los depósitos bancarios más caros porque, por eso, como les explicaba, ensanchan los spreads. Entonces, los comunistas y toda esta gente que no sabe de economía lo que suele decir, pues los bancos tienen que pagar. ¿Pero por qué? Oiga, yo no tengo por qué pagar más. Si hay competencia y un banco A empieza a subir el pago de los depósitos del 2 al 3 y yo me quedo en el 2, seguramente muchos clientes vayan al banco que empieza a pagar el 3 y salgan del banco que paga el 2. Bueno, pues esa es la economía de libre mercado. Yo me voy con otro banco que me está dando un depósito más oneroso que el otro. Eso es lo que debería ser el ajuste normal del mercado y no el comunismo que pretende artificialmente intervenir la economía con un desastroso resultado, ¿no? Porque al final no va a funcionar. Los bancos simplemente van a echar el freno todos, ¿no? Otra cosa es que los bancos acuerden precios o estén equilibrando los precios para que no haya batalla para luchar por el pasivo. Créanme, algo de eso puede haber, pero sobre todo es porque no han necesitado para expandir el crédito, porque no quieren expandir el crédito, porque la mora, el NPL famoso, va a subir. Ese será el problema de los bancos. Pero bueno, me he enrollado un poquito, pero he tocado temas que íbamos a tocar más adelante, explicando a quién viene bien y a quién viene mal la subida de tipos. Si ustedes si tienen hipoteca, ¿a quién le viene mal? Pues al que está endeudado, ¿no? A todos nos ha subido la hipoteca, pero si tú lo que tienes son depósitos, te viene bien que suban los tipos. Es decir, al prestamista le viene bien porque te van a subir, te están subiendo constantemente esos depósitos que tú prestas al banco, ¿vale? Bueno, no me enrollo más con eso, yo creo que queda lo suficientemente claro, ¿verdad? Sobre las divisas, bueno, les comentábamos en su momento, nosotros establecíamos la zona de 1,07 para el eurodólar. Nos parecía un poco aberrante esos niveles de 1,12 por la teoría de paridad de tipos de cambios y de tipos de interés por ende. Y bueno, pues ahí está, 1,05, 1,06, es decir, pensamos que el año puede cerrar en ese 1,07. Básicamente lo que ha habido es un ajuste y hemos vuelto como los mercados a niveles del mes de enero. Poco más a priori que comentar. El sentimiento de mercado ha empeorado y eso es evidente y nosotros tenemos en Divacons Alpha Value y yo en los podcasts diarios pues siempre los estoy comentando y las notas diarias cómo ha ido empeorando el momentum y eso nos sirve para lo que siempre les he explicado, comprar con, digamos, con el hastío y vender con la codicia. Ahora estamos en un momento en el cual nosotros hemos ido haciendo cortos, nos hemos apalancado haciendo cortos, estamos aprovechando el miedo, ¿no? del mercado y aprovechando que el miedo va pues, a comprar oro, el miedo va a comprar petróleo y el miedo va a quedarnos cortos del Eurostock, como hemos estado en algunos casos, ¿no? Y eso lo estamos aprovechando. Llegará un momento en el que las expectativas, las valoraciones y el futuro a corto plazo nos diga que pues a esos niveles, pues estocásticos, RSIs, MAC, etcétera, empecemos a ver que puede ser un buen momento para hacer cartera a medio plazo. De momento, yo creo que hay demasiadas incertidumbres, como decíamos, geopolíticas, micro, macro, etcétera, como para estar ahí posicionados, pero insisto, estamos gestionando bien el corto plazo.
También hemos visto algunas encuestas de sentimiento de los gestores. Recuerdan que les explicaba anteriormente cómo teníamos una serie de ratios, que eran ratios adelantados, ¿no? Que nos hablaban de los ratios de confianza del consumidor, de confianza de los inversores, de confianza de los empresarios. Esos son los ratios adelantados, ¿no? El sentimiento de los gestores puede también ser, esta encuesta que hace un banco global, pues puede ser también interesante. Fíjense que en la crisis de Silicon Valley Bank tuvimos una caída muy importante, el COVID también supuso una caída muy importante, y ahora pues estamos en niveles bajos, pero no en los mínimos de incluso del mes de marzo. Yo creo que eso puede seguir bajando y hemos visto que los niveles de liquidez de los gestores se ha incrementado en las últimas 2 semanas, sobre todo desde el fatídico sábado con el cruel atentado terrorista de Hamas. Las valoraciones no están mal, ¿vale? Es decir, siempre que se cumplan las expectativas de beneficio, como yo siempre digo, ya les expliqué también en algún caso cómo funcionan los ratios, los EV/EBITDA, los PERES, ¿no? Al final estamos descontando expectativas de beneficios y se cotizan en el momento actual, lo que los economistas llamamos la actualización o la capitalización. Pues bien, es muy sencillo. Lo que hacemos con los famosos ratios PER es, oiga, a futuro esta compañía esperamos que crezca en beneficios, en EPS, en BPAs, pues tanto, ¿no? Y entonces lo que hacemos es descontarlo en la cotización actual. Por eso decimos que el PER descuenta los beneficios futuros en el momento actual. Si hablamos de PERES, la verdad es que no está tan caro. Fíjense que para 2024 nosotros hacemos el rolo más o menos después de pasar el primer semestre, ¿no? Es decir, después digamos, ya estamos en el mes de julio, agosto del 2023, ya empezamos a mirar los ratios, como es a futuro, del 2024. Fíjense, 12,6. No son ratios tan elevados, ¿no? Lo que pasa es que quizá las expectativas de beneficio siguen siendo muy positivas, ¿no? Es decir, aquí incluso estamos incluyendo bancos y tal, pero si eliminamos algunos sobre todo los deep cyclical, porque el precio del crudo ha hecho que todavía van a empezar a mejorar, pero la base comparable respecto al año pasado, pues ha hecho que las caídas de beneficios sean muy importantes y lastra los resultados. Pero si quitamos eso, estamos con crecimientos de beneficios todavía incluso en este año, ¿no? Y con unos yield que son pues más elevados, ¿no? No es que hayan subido muchísimo, ¿no? Pero 3,69 es la tasa más alta de los últimos momentos. Fíjese que hemos hablado de rentabilidad a 10 años, por ejemplo, en España del 4% o del boom del 3%. Y en la renta variable ya les da un 3,69 como rentabilidad por dividendos media. Con lo cual, le estamos dando todavía el current upside, que sería un poco el actual potencial del 23,6%. No está nada mal, insisto, siempre que se cumplan unas expectativas que yo creo que van a venir a la baja y entonces el potencial podría ser menor. Pero como siempre les digo, el potencial está en función de si el mercado ya ha descontado y las caídas que hemos visto en los 2 últimos meses son significativas. Por eso el potencial por fundamentales está un poco inflado, pero es relativamente elevado. No voy a entrar, quizás es demasiado tedioso entrar por sectores, ¿no? Pero se puede imaginar que estamos en un Airbus, tenemos Lockheed Martin en el sector defensa, desgraciadamente, ¿no? Porque a nadie le gusta, pero estamos invirtiendo en compañías de defensa. Rheinmetall lo ha hecho muy bien, por el tema sobre todo de armamento, municiones, etcétera. Thales, BAE Systems, ¿qué les voy a contar? ¿No? Entonces es verdad que nos ha funcionado bien. Y los sectores de consumo estamos saliendo, ¿no? De autos, quitando este Yanti que nos ha funcionado muy bien. Estamos saliendo de retails, de real estate, que ahora veremos con más detalle. Y bueno, pues ven el momentum del mercado como ha ido empeorando de una forma clara, ¿no? Y el potencial, pues en algunos casos, es bastante elevado. Pero fíjese que los potenciales del mercado de renta variable siguen siendo elevados y las valoraciones no son tan malas, con unos yield, fíjense, en el sector bancario, 7% rentabilidad media por dividendo. Y aquí igual, es hablar un poquito de los sectores, pero creo que quizá no sea la temática, es un poquito más profundizar, ¿no? Digamos, en lo que estamos haciendo, quizás sea demasiado excesivo. Bancos centrales, fíjense los últimos datos. Esto está actualizado al día de hoy, porque hemos conocido el dato definitivo de la eurozona de inflación en el 4,3%, subyacente en el 4,5%. Fíjense cómo recuerdan que les hablaba de eliminando los efectos más volátiles, como son los precios energéticos y los alimentos no elaborados, famoso pollo, pues la inflación subyacente ha empezado a subir por arriba de la general. Ojo con el dato de octubre.
porque el dato de octubre va a traer esa última subida del precio del crudo que les comentamos, y el dato de septiembre, después de las últimas caídas que hemos visto, está un poco distorsionado. Bueno, distorsionado está todo, ¿no? En el momento que tienes tensiones geopolíticas y control por parte de la OPEP+. Me preocupa Reino Unido. Alguno dirá, pues oye, no se fueron, ya, pero un 6,7% de inflación es uno de los países con los que más comercio tiene, por ejemplo, España. Y España se ha ido defendiendo relativamente bien, no podemos quejarnos del devenir de los últimos datos macro. Es verdad que veníamos muy retrasados y que ha sido un desastre, ¿no? Como hemos recuperado mucho más tarde los niveles pre-COVID, pero es cierto que no estamos generando tanta inflación. Me preocupa mucho más el caso de Alemania, como veremos, ¿no? Pero algunos países siguen teniendo una inflación extraordinaria y además la volatilidad, o sea, la dispersión, perdón, que hay entre una Hungría que tiene su propio banco central, Polonia que tiene su propio banco central, me refiero a que no están en la Unión Monetaria, están teniendo políticas monetarias bastante distintas, ¿no? El aterrizaje suave yo creo que es el best case escenario, es decir, el mejor de los escenarios posibles y no el escenario central. Eso ya lo hemos comentado y por eso nuestra estrategia está saliendo especialmente bien. Desde mi punto de vista, yo explicaba hace 3 meses que los inversores eran muy optimistas y que yo estimaba que eran demasiado optimistas y les explico aquí, no voy a volver a entrar en todo esto, pero que el mercado estaba descontando un escenario muy, muy positivo pensando que los beneficios se iban a mantener. ¿Recuerdan lo del año de la tortilla? Que yo les decía, se esperaba que el año fuera de más a menos y al final, mi estimación era que al final se había dado la vuelta, que lo mejor había pasado en el primer semestre. ¿Recuerdan? Cuando les ponía la tortilla, les decía el año de la tortilla, porque todos esperamos que fuéramos de menos a más y mi sensación es que íbamos a ir de más a menos. Desgraciadamente, esto ha pasado y el primer semestre va a ser ostensiblemente mejor que el segundo semestre. Pero insisto, lo bueno o lo malo no es que el mercado suba o baje, sino que el análisis sea el correcto, porque si el análisis es el correcto, podemos ganar dinero con mercados bajistas, alcistas o incluso laterales, ¿no? El crecimiento se resiente por todos los lados, ¿no? Ya el FMI lo ha adelantado, el Banco Mundial, el Bundesbank, el BUBA, el famoso Banco Central de Alemania, ha revisado a la baja las posiciones de crecimiento, quitando el caso de Estados Unidos, que está aguantando bastante bien. No me enrollo con las cifras, pero eso es algo que creo que ustedes están viendo. Fíjense en el nivel de bancarrotas de Estados Unidos, se acerca a niveles preocupantes. Estamos hablando de niveles de COVID, estamos hablando de niveles del Great Recession o Great Depression que tuvimos en 2008 con la crisis de Lima, ¿no? Es decir, ojo con esta situación. Es que blanco y en botella, subir los tipos de una forma muy fuerte y sobre todo muy rápida provoca estos desequilibrios a nivel de crédito. Yo no descarto un credit crunch o una crisis crediticia. Los mercados inmobiliarios sufrirán, no. Están sufriendo. Esta pobre mujer pueden ser cualquiera de ustedes, ¿no? O yo mismo, ¿no? Porque fíjense en los precios o los tipos hipotecarios a 30 años, cómo han ido subiendo en Estados Unidos. Pero también me valdría para ver el Euribor. 7,70% es la tasa hipotecaria a 30 años del MBA de Estados Unidos. Es una barbaridad. Claro, estos datos son además de hoy, ¿eh? Solicitudes de hipotecas del MBA han quedado un 6,9. Es decir, se solicitan menos hipotecas. Si se solicitan menos hipotecas, ¿qué creen que ustedes que va a pasar con el mercado de construcción? ¿Qué creen que ustedes que va a pasar con los empleados del sector constructor? Pero los sectores auxiliares, como es la fontanería, como es decir, etc., etc., y todo esto irá en cadena suponiendo una desaceleración. Las manufacturas siguen tocadas. Les pongo aquí los datos de PMI, pues el de Estados Unidos, el de la eurozona, el de Reino Unido, los datos de China, es decir, siguen siendo datos claramente a la baja. Y los servicios resisten, pero ya no tanto. Es decir, ya les comentamos que desgraciadamente preveíamos que posiblemente los datos iban a correlacionarse a la baja y no a intentar buscar un equilibrio entre servicios y manufacturas. De todas formas, los servicios han aguantado mucho mejor y las economías europeas son más de servicios. Fíjese también en la situación de la micro, ¿no? Como la micro norteamericana está esperando un crecimiento del 2,2, incluso excluyendo energía, que ya les digo que por base comparable todavía los beneficios están cayendo, que van a ir repuntando, un más 7,2%. En el caso europeo las cosas se ponen un poquito más complicadas, ¿eh? Fíjense aquí los datos. Y las publicaciones del segundo trimestre, Estados Unidos el 79,4% publicó mejor de lo previsto, Europa tan solo un 53%. Estos datos creo que van a diverger más. Estados Unidos va a publicar mejor que las compañías europeas,
por término medio. No hablamos, las valoraciones globales vienen a ser un poquito similares a las que estábamos viendo. China, y vamos terminando, el gigante asiático necesita estímulos. Lo ha hecho el Banco Central recortando 15, 10 puntos básicos. Lo ha hecho también el Partido Comunista, pues inyectando crecimiento, sobre todo por los problemas que tienen los famosos Country Garden, etcétera, los promotores inmobiliarios que están prácticamente al borde del default. No decir que están ya prácticamente en el default, porque están salvados por la campana con periodos extra para el pago de los intereses de la deuda que tienen contraída. Pero es verdad que esos estímulos han supuesto algunos datos bastante mejores y esto es muy reciente. La producción industrial ha empezado a repuntar un poco, las ventas minoristas, hemos visto un dato de PIB mejor de lo previsto, aunque veníamos del 6,3, está manteniéndose en niveles de 4,9, 5 a nivel anual. Y el problema quizás es el fenómeno de la deflación que podría llegar en China y que, bueno, los últimos datos, 0,2, previo 0,3, por lo menos nos alejan un poquito el mes a mes y el year on year un 0%. No me enrollo mucho más ahí. India, ¿recuerdan lo que les decía de India? Espero que algunos no, al semestre precedente, perdón, al trimestre precedente, se acordara. Una de las apuestas que hicimos a mitad de, yo diría que sí, abril, mayo, o sea, cogimos, la verdad es que cogimos muy bien, fue India. Les hablábamos que era la democracia más poblada, les hablábamos que estábamos invirtiendo a través de un Lixor MSCI, es decir, un ETF que replica, porque invertir directamente en activos indios, hay algunas compañías más conocidas, ¿no? Aldani, los Infosys, pero preferimos hacerlo a través de índice. Bueno, pues con un mercado cayendo, como han visto, fíjense en nuestras posiciones. Esta posición en el ETF es una de las posiciones más importantes que tenemos en los fondos de pensiones. Pues fíjense lo que ha hecho. Con un mercado cayendo en vertical, nuestras posiciones más importantes, tecnología norteamericana, India, petróleo, pues han ido a las mil maravillas. Pero esto cuesta, ¿no? Y la confianza que PSN ha puesto en mí y en mi equipo, pues estamos muy contentos porque aunque las ideas están estructuradas, las ideas necesitan tiempo para madurar. India es un foco, un polo de atracción de inversiones, lo están haciendo las grandes empresas norteamericanas, ¿no? Y eso es evidente. España se resiste. España, a pesar de los problemas políticos que ya todos conocemos, que no voy a insistir, que ya juro en arameo en mis podcasts, bueno, España está haciendo una labor en el plano macro bastante razonable. Es decir, yo no me caso con nadie, ni con unos ni con otros. Si los datos son buenos y las perspectivas son buenas, alguno puede decir a pesar del gobierno. Pues bueno, también yo lo pienso, pero el PIB del segundo trimestre, 2,2%, que ya quisieran los alemanes, y el IPC está, aunque es verdad que estuvo por debajo del 2%, ha repuntado septiembre finales 3,5%, la subyacente me preocupa 5,8%. Vamos a ver repuntes de inflación, desgraciadamente, viendo un poco el panorama de los precios energéticos. Pero no nos podemos quejar. Las manufacturas, los servicios, la producción industrial, pues sí, ha caído, pero incluso un poco menos que en el caso de Europa. ¿Qué es lo peor de España? Pues que sigue siendo el país que más se ha empobrecido en términos reales de la OCDE desde 2009. Es decir, es una pena, pero los datos están aquí. Es decir, a pesar de todo, hay zonas geográficas dentro de España que están pesando en negativo. Bueno, ¿Tenemos alguna posición en España, en los fondos o en el calidad internacional? no, Iberdrola antes. solo hemos tenido Iberdrola, Sí. deshicimos alguna parte, queda algo, pero prácticamente, porque, ojo, una cosa es que España haya tenido una macro más o menos razonable y otra cosa es que los valores, hemos tenido BBVA, por ejemplo, que nos ha funcionado francamente bien, aunque ahora hemos mantenido, por ejemplo, BNP y JP Morgan, que han funcionado incluso hasta mejor, pero BBVA nos ha funcionado bien, pero lo sacamos. Iberdrola todavía nos queda algo, aunque no en los fondos de pensiones, y yo creo que actualmente en España no tenemos nada. Pero ya saben el chiste de la farola que yo les he comentado alguna vez, ¿no? Que al final el borracho que le dicen, oye, ¿qué haces aquí? Estoy buscando las llaves, pero se te han perdido aquí y dicen, no, se me han perdido allí, pero allí no veo nada. Es decir, que al final la gente, como conoce España, pues tiene una cartera y tú estás diversificando, criatura. Pues no, solo tengo Gamesa, BBVA, Santander, Iberdrola, Telefónica que mire usted, que se puede invertir en otras cosas. Mira Sí. India o mira tal. No estamos largos de España por país y por sectores. Es verdad que Iberdrola, junto con Engie, son las que más me gustan del sector de utilities, pero ya han visto cómo las utilities han ido mal. Si la estrategia que hemos seguido imperaba a que si los bonos iban a tener unas rentabilidades altas y el proxy de los bonos funcionaba,
esas compañías iban a funcionar mal. Ya las compraremos. Es un tema Sí. de encontrar el timing. Al hilo de lo que comentabas del chascarrillo de la farola, hay varios mutualistas que preguntan por si es mejor invertir en fondos o directamente en acciones y, bueno, y cómo hacerlo y todo eso. Entonces, claro, que invirtiendo en fondos con personas que entienden y que te van a asesorar es mucho más fácil que hacerlo directamente en acciones. Porque primero, solamente vas a invertir donde conoces y vas a tener que estar pendiente de ello. Bueno, ¿no? yo hay algo que siempre pongo también de ejemplo, que a veces mis ejemplos tocan un poco la fibra sensible, y es, todos tenemos, o casi todos tenemos coche y conducimos y sabemos cambiar el aceite posiblemente, sabemos llenar el depósito de los parabrisas, llenar las ruedas de aire cuando está flojo, hasta ahí bien. Pero si hay una avería, ustedes y yo no nos atrevemos a tocar el coche, ¿no? Pues esto es igual. O sea, sí, podemos comprar Iberdrolas y podemos ir al broker y podemos ir al tal y posiblemente, oye, pues podemos ir tirando, pero estamos hablando de arreglar el coche, no de llenar las ruedas, ¿eh? Es decir, una gestión, y más en los momentos como los actuales, se demuestra si el gestor tiene el temple. Yo solo llevo haciendo esto 28 años y 28 años que cada día me gusta más. Que sé, estamos aquí, llevo desde las 6:30 trabajando y estamos todavía con una sonrisa de oreja a oreja. Es decir, eh, hay que saber gestionar, y ustedes que son del mundo de la bata blanca, como yo digo, pues yo no, vamos, yo solo sé para qué sirve la aspirina y poco más, ¿eh? Es decir, yo nunca haría o me automedicaría, ¿no? Pues siempre les pedimos lo mismo, ¿no? Es decir, el intrusismo de gestionar carteras sin tener conocimiento suele provocar que lleguemos tarde a los movimientos, que el corre ve y dile, el soplo, el tal, son los primeros, desgraciadamente, que los profesionales aprovechamos para darles caña, ¿no? Entonces, bueno, yo preferiría que invirtieran, y además entrando, José Antonio, en los productos, fíjense, el fondo PSN Internacional Calidad. Este es el gráfico, o sea, esto es Bloomberg. Esto no es, aquí no estamos dando, esto es Bloomberg actualizado. Cogido los datos, estamos a 16 de octubre, 11,12% year to date, superando incluso el MSCI World a 10,86, y por supuesto mucho mejor que muchos índices. Y de hecho, ese es el índice que utilizamos para el IPROTEC, que ahora veremos, ¿no? Y el fondo, digamos, incluidos todas las comisiones, gastos, análisis y tal, está en un 9,13% year to date, que es un muy buen resultado para un fondo que tiene extremadamente baja volatilidad y que, bueno, teníamos aquí Iberdrolas, que daba algo de Iberdrolas, aunque Microsoft, Apple, Alphabet o JP Morgan son 4 veces más la posición que tenemos en Iberdrola, por ejemplo, ¿no? O Waste Management, que al final es una compañía de gestión de residuos en Estados Unidos, o International Hotels Group, o Novo Nordisk, que actualmente es la mayor capitalización, la farma danesa, que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo, con temas de, bueno, ya no solo de diabetes, sino sobre todo el Wegovy famoso inyectable para que nos quiten un poco el apetito, ¿no? Y nos sacie para el tema de la gordura, como dice mi madre. Bueno, Straumann, que también lo conocerán, de implantes dentales, o Nestlé, que esa no ha funcionado tan bien. La verdad que curiosamente Nestlé o Roche, etcétera, han sido compañías que no han funcionado tan bien. Pero este es el fondo, y esto es fondo de renta variable, de calidad internacional, donde también tenemos el ETF de India, por ejemplo, ¿no? Es decir, que rotamos menos la cartera, pero nos movemos con cierta agilidad. Estamos hablando Sí. de entre 9,5%, 11,5% en años que han venido, como han visto, de capa caída, ¿no? Con niveles, por ejemplo, del FTSE o con índices bursátiles asiáticos que están claramente en negativo en el año. Había otro mutualista que preguntaba por qué inversión hacer que fuera lo más rentable posible, pero con un riesgo limitado. Bueno, Pues este podría ser una opción, porque al final es ser dueño de las mejores compañías del mundo, de las sólidas. O incluso el O el 3. IPROTEC, que ahora comentaremos. Es decir, esto es renta variable de todas formas. Es decir, si los mercados renta variable caen con fuerza, intentaremos minimizar esas caídas. Pero fíjense, con las últimas caídas,
precisamente lo que ha hecho el fondo, ¿eh? O sea, lo ha hecho francamente bien, ¿eh? Francamente bien. Estos 2 últimos días ha habido muy pocas caídas. Posiblemente con las caídas pues nos hayamos situado por aquí, que a lo mejor estemos en un 9 y en un 10,5, ¿no? Pero son resultados bastante buenos, ¿no? Y todo esto quitando polvo y paja, ¿no? Es decir, de neto de comisiones, gastos bancarios y tal, para que ustedes tengan. Y esto es sacado de Bloomberg. El Iprotec lo que hace es con ese, digamos, esa carcasa o ese índice, ¿vale? Lo que hace es dar una garantía, es decir, ustedes no pueden perder más de un 20%. Es decir, si el índice empieza en 100 y como tiene como, digamos, colateral o activo referente ese índice que hemos creado, pues simplemente pues iría consolidando. E incluso consolida, es decir, que es el 80% del máximo de Net Asset Value, que si el índice se fuera a 120, tendríamos ya garantizado el 100% del capital. Fíjense que, bueno, no está mal, es un year to date del 3,90%, con los costes que impone tener un seguro, como todo, ¿no? Y es decir, que es verdad que algunos inversores que entraron en diciembre con todas las caídas, pues es normal que tengan un cierto sufrimiento, pero fíjense cómo ha ido recuperando. Este es un producto a largo plazo con garantías y con un riesgo hiperlimitado. Y yo creo que es ideal para el momento actual porque tiene una parte de renta variable, pero sobre todo tiene protegido el capital. El otro, es decir, el 90% puede ser los mismos valores, pero va a pelo. Es decir, obviamente, si las cosas van bien, se gana mucho más dinero, pero aquí, si el mercado cae un 20 y nosotros caemos un 15, pues eso, obviamente, son unas minusvalías latentes, ¿no? Eso depende un poco del perfil. Fíjense también los fondos de pensiones. 5 estrellas Morningstar, yo creo que la autorrentabilidad estará ya por ahí también. Es extraordinario, es el ser número 1, es el 7 de 130 actualmente ahí, 4 de 35, 38 de 80. Y fíjense ahora cómo hemos ido mejorando los rankings de los distintos fondos, como es el asociado, ¿no? Que estamos hablando de rentabilidades muy altas y como ya empieza en el 2023 a mejorar, sobre todo en la comparativa. Esta es la comparativa, estos son los que hacen el resto de fondos de pensiones, un BVA, que es donde yo trabajé muchos años, o Sí. conozco RGA o el Uniplan. Fíjense las rentabilidades anualizadas tan buenas y cómo ya hemos ido recuperando y poniéndonos en la parte alta, incluso en este año. Claro, aquí, por ejemplo, en esta comparativa nos comparamos con todos los mixtos defensivos vamos, de toda la competencia, todos los principales bancos y aseguradoras de España. Salimos los primeros. Esta categoría encima es la más comercializada porque el perfil del mutualista y el perfil del cliente español es un perfil moderado, ¿vale? Mixtos defensivos, estamos hablando de en torno a un 25% en bolsa, más o menos. Podrán ver cómo las rentabilidades son muy altas y encima estamos arriba del todo. Y Había un además, mutual. José Antonio, estamos los primeros a 10 años, los primeros a 5 años, los primeros a 3 años, y yo he reconocido que el principio del año, como fuimos muy prudentes, porque esto es como siempre, siempre la gente te cuenta lo que ha ganado, pero no el riesgo que lleva aparejado llevar hasta ahí. Entonces nosotros fuimos muy prudentes y eso nos pasó una mala pasada en la parte primera del año. Pero hemos recuperado ese alfa y aquí se ve 3,86. Hay alguno que tiene un 4 y pico, ¿verdad? Pero hay muchos que están muy por debajo del Sí, 3%, ¿no? Es decir, aquí que no aparece, pero si miramos los últimos 3 meses, a 3 meses volvemos a ser los primeros. O estamos los sea, primeros, sí, sí. O sea que esto está más retrasado, pero estos 2 últimos meses han sido excepcionales, ¿eh? Hemos tenido, bueno, un acierto o suerte, yo llámelo como quiera, pero sí que nos hemos puesto otra vez primeros. Entonces, estamos muy bueno, contentos, y eso se al tiene que final, reflejar. al final suerte puede ser un mes, 2 meses, un año, pero si somos los mejores o de los mejores a 10 años, es por algo. O sea, es un trabajo continuo y un plan de pensiones no hay que aventurarlo a la suerte, sino tenerlo en un sitio que funcione bien, porque al final son tus ahorros de muchos años para luego tener una pensión decente. Yo creo que sí. Y también, fíjate, el PSN individual también ha tenido un buen comportamiento, también está en las zonas altas de los rankings, ¿no? Es decir, pues a 10 años estamos los segundos, a 5 años también los segundos. Bueno, pues la verdad es que francamente bien, ¿no? Insisto que hay que ver también las rentabilidades de algunos con la agresividad que estén tomando en sus carteras, ¿no? Nuestros fondos suelen ser muy poco agresivos, aunque aquí se meten los mixtos agresivos, nosotros no tenemos un perfil. Aquí quizá
nos están metiendo dentro de una categoría que por el plan de pensión nosotros no podemos incrementar y tenemos mucho más peso de la renta fija, con lo cual es prácticamente imposible que tengamos rentabilidades superiores por un límite propio del fondo. Sí, por ejemplo, en el asociado, el año pasado, la media fue caer entre un 8 y un 12%, y el nuestro solo cayó un 2,8. Muchísimo menos. ¿Por qué? Porque protegemos las carteras, porque luego cuesta mucho trabajo recuperar lo perdido. Así es. Y bueno, Vale. pues Sí, otro mutualista preguntaba que si merecía la pena los planes de pensiones de PSN frente a la competencia. Pues ahí lo están viendo, como en las principales categorías, que son mixto defensivo y mixto agresivo, cómo lo hacemos bien, ¿vale? O sea, yo creo que sí, o sea, los fondos de pensiones son una buena opción. El IPROTEC es una opción excelente con un grado de riesgo muy limitado, y el fondo PSN Internacional, que ha sido una apuesta de la casa, es el primer fondo, digamos, directo de renta variable 100%, que hemos podido desarrollar a través de la colaboración con otra gestora, porque la gestora PSN hace fondos de pensiones, pero en una colaboración extraordinaria con otra gestora podemos conseguir a nivel internacional tener un fondo propio de PSN 100% de renta variable. E insisto, estamos hablando de un fondo 100% de renta variable, pero un fondo de calidad, es decir, son valores buy and hold, son valores como ven de primera categoría, y que a priori es cuestión de tener inversiones a medio y largo plazo, y ahora estamos intensificando para también poder ofrecerlo a otros inversores que puedan hacer que cuanto más volumen, incluso los costes del fondo suelen ser menores. vale. Bueno, había alguna pregunta más, como por ejemplo, si era mejor invertir en depósitos o amortizar hipoteca. A ver, los depósitos normalmente no son tan rentables, bueno, como el coste de las hipotecas, pero hay otras alternativas a los depósitos, como puede ser el IPROTEC o el PSN Internacional Calidad, que tiene Yo, rentabilidades muy superiores y además no te descapitalizas. Porque una vez que has amortizado hipoteca, ese dinero, si mañana necesitas otra vez liquidez, el banco ya no te va a prestar en las condiciones en las que estaba antes, te va a financiar mucho más caro en el caso de que te financie. Puedes tener correcto. inversiones así como en el fondo este o el PSN Internacional Cantidad o el Hiprotec, que te da rentabilidades superiores al coste de la hipoteca y encima no te descapitalizan. Tienes el dinero por si mañana te hace falta, que eso es algo Así importante, es. que vas al Así- banco y a lo mejor no te lo da. Es que todo está coordinado. Es decir, cuando nos sube la hipoteca, es cierto que a mí me han subido la hipoteca porque el Euribor sube, pero también es cierto que cuando hay activos, como los activos libres de riesgo, como la renta variable, como los bonos, que nos están pagando más. Entonces, ¿por qué descapitalizarnos y pagar por adelantado una deuda con el banco que ya tenemos, digamos, ofertada? Porque al final los tipos del activo y del pasivo bancario van a ir arriba, es decir, es cuestión de tiempo. Yo prefiero tener ese dinero y poder invertirlo y seguir pagando poco a poco la hipoteca. Yo no soy de los que creo que la amortización adelantada de las hipotecas merezca la pena. Hay costes, sí, pero ese dinero lo puedo invertir, como bien comentaba José Antonio. Y luego otros mutualistas preguntaban, preocupados por el tema de Israel y Gaza, que dónde invertir. Bueno, durante la sesión lo hemos estado viendo. Lo importante es confiar en personas como Pablo y como PSN, que tienen las ideas claras. Ahora mismo, pues hemos hablado de petróleo, hemos hablado de, por ejemplo, Luke Martin. Entonces, mañana serán otras compañías. Lo importante es tener personas detrás que sepan qué compañías hay que elegir. Y sobre todo que sean compañías importantes y que sean solventes y sólidas, para que si vienen momentos difíciles, que las carteras no sufran tanto. Ujú. Además, hemos visto que en los momentos peores de mercado es cuando hemos generado más alfa. Es decir, hay más oportunidades. El mercado estaba muy lateral, muy anodino, muy complicado. Y ahora hemos visto movimientos que algunos analistas no han sabido interpretar, y hemos aprovechado para generar ese alfa, para ganar posiciones en mercado. Pero bueno, el miedo es comprensible. La inseguridad que provoca un conflicto armado del calibre que estamos viendo judío-palestino es inquietante, por supuesto. Pero por eso hemos depositado una parte importante de la cartera en sector petróleo. Hemos hecho posiciones cortas, incluso apalancadas de algunos índices en momentos de más tensión, y hemos recuperado unas plusvalías, insisto, 12 de 13 operaciones que hemos hecho en este último mes, aprovechando dar cobertura a las carteras.
Ahí están los resultados, ¿no? Pero ahí están los resultados de este fondo, que es un fondo rentable del 100%. Estamos hablando de un índice con un 11-12 antes de ayer. Es decir, que son resultados bastante buenos, ¿no? Yo creo que se puede hacer una gestión a largo plazo y apostar por el PSN Internacional Calidad. Y eligiendo compañías que todo el mundo conoce. O sea, ¿quién no quiere ser dueño de Microsoft, Apple, Alphabet, Bueno, Google, dueño, una parte muy pequeña. una parte, bueno, una parte pequeña, pero eso es la ventaja de esto. Que si quieres, puedes invertir en ladrillo y necesitas 100, 200, 300.000, 400.000 para comprar una casa. Pero si quieres ser dueño de una pequeña parte de Microsoft, Apple, Alphabet, estas compañías, no hace falta una gran inversión. A partir de 10.000 euros se puede hacer con PSN. O sea, te dan un servicio bueno pues, con poco dinero. Luego puedes ir poniendo más, ¿vale? Pues fenomenal. Bueno, no pues, sé si hay alguna pregunta más por ahí no, o si no... no, las hemos resuelto todas. Bueno, esta sesión se ha grabado, la pueden luego visionar a través de YouTube. Como siempre, recordarles que tienen a los asesores comerciales y al equipo de gestión de inversión a su disposición para poder ver esto de forma más detenida y asesorar, porque bueno, luego dentro de cada perfil podemos hacer esta cartera, podemos juntar este fondo con el IPROTEC en diferentes porcentajes, dependiendo del perfil de cada uno, incluso otros productos de ahorro que también tenemos más conservadores. Y luego, por la parte de los planes de pensiones, animarles a que hagan las comparativas con respecto a lo que tengan en sus bancos para que vean cómo nuestros productos funcionan genial, ¿vale? Entonces, al final, que confíen en nosotros. Y Fenomenal. nada más, muchas gracias por la atención, muchas gracias Pablo, como siempre, súper instructivo, cada día aprendemos más y cada vez que hay una nueva sesión yo digo, la última estuvo bien, a ver si hay tantos temas para sacar, cada vez siempre hay temas nuevos. Por desgracia muchas veces, pero es así. Hay muchos temas. Pues muchísimas gracias por su atención y gracias por confiar en Divacons Alpha Value para sus ahorros. Bueno, un saludo. Gracias. Un saludo. Adiós. Adiós. Buenas noches.